Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos las historias que dan la vuelta al mundo del entretenimiento y la farándula. Espero que estén muy bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísimo revuelo y, sobre todo, mucha curiosidad. Hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza, especialmente en el universo de las telenovelas turcas y más allá, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este momento, comentando en nuestros vídeos anteriores y enviándonos mensajes privados con preguntas y especulaciones. El título de hoy lo dice todo: Kerem Bürsin aclara rumores sobre Hande Erçel busca la verdad. Y es que, como bien saben, la relación entre estos dos talentosos actores ha sido un torbellino mediático desde que se conocieron en el set de Sen Kalkam. Lo que comenzó como una química innegable en pantalla se convirtió para muchos en una historia de amor que trascendió la ficción. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, los rumores nunca tardan en aparecer, y las especulaciones sobre su relación, tanto pasada como presente, han sido un tema recurrente. Hoy vamos a poner las cartas sobre la mesa, o mejor dicho, vamos a analizar las palabras y las acciones de Kerem Bürsin, quien recientemente ha tomado la iniciativa de hablar públicamente y aclarar ciertos puntos, intentando disipar las dudas y, como él mismo ha dicho, buscar la verdad detrás de las especulaciones. Así que si eres fan de Kerem, de Hande o simplemente te encanta estar al día con las noticias del espectáculo, quédate hasta el final, porque lo que vamos a desglosar hoy podría sorprenderte. Y antes de adentrarnos en todo este fascinante tema, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Es totalmente gratuito y así te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de análisis, noticias y todo lo que a ustedes les gusta. Solo haz clic en ese botón rojo de suscribirse y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Ahora sí, vamos a sumergirnos de lleno en la cuestión. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido una montaña rusa de emociones para los fanáticos. Durante la transmisión de Sen Kalkam, su conexión era tan palpable que era imposible para el público no ilusionarse con la idea de que su romance en la ficción se había trasladado a la vida real. Y de hecho, por un tiempo ambos actores alimentaron esa idea, compartiendo momentos juntos, mensajes cariñosos en redes sociales y, en general, proyectando una imagen de pareja feliz y enamorada. Las fotos de sus viajes, sus sonrisas cómplices y la forma en que se apoyaban mutuamente en sus proyectos individuales, todo parecía confirmar lo que muchos deseaban: Kerem y Hande eran el dúo perfecto. Sin embargo, como suele suceder en las relaciones públicas, la intensidad de las primeras etapas puede verse opacada por el paso del tiempo, las exigencias de sus carreras o simplemente la evolución natural de las personas. Y fue precisamente en este punto donde los rumores comenzaron a tomar fuerza. Aparecieron las primeras señales de distancia, las publicaciones conjuntas disminuyeron, y la ausencia de ciertos gestos que antes eran constantes, abrió la puerta a un sinfín de especulaciones. ¿Habían terminado? ¿Estaban atravesando una crisis? ¿Había terceros en discordia? Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de teorías, y los medios de comunicación, como era de esperar, se abalanzaron sobre cualquier migaja de información. La situación se volvió aún más compleja cuando aparecieron rumores de que Hande Erçel podría haber iniciado una nueva relación con otro empresario turco, Hakan Sabank. Las imágenes de ellos juntos, disfrutando de vacaciones y eventos, alimentaron aún más la idea de que la historia entre Kerem y Hande había llegado definitivamente a su fin. Y es en este contexto, con la opinión pública ya dividida y con muchas preguntas sin respuesta, que Kerem Bürsin ha decidido hablar. Recientemente, en una entrevista que ha sido ampliamente difundida y analizada, Kerem Bürsin abordó directamente las especulaciones sobre su relación pasada con Hande Erçel y, lo que es más importante, la narrativa que se ha construido en torno a ella. Él mismo confesó que a veces, la forma en que se interpretan las cosas, o la información que se filtra, puede alejarse mucho de la realidad. Su objetivo, según sus propias palabras, es buscar la verdad, no solo para él, sino también para poder ofrecer una perspectiva más clara a sus seguidores y al público en general. Uno de los puntos clave que Kerem ha querido aclarar es la naturaleza de su relación con Hande. Si bien siempre ha sido reservado en cuanto a los detalles íntimos de su vida personal, ha insinuado que la relación que tuvieron, o que tienen, es algo que él valora profundamente independientemente de las etiquetas o de cómo la perciban los demás. Ha destacado la admiración que siente por Hande como profesional y como persona,
y ha recalcado la importancia de respetar su privacidad y sus decisiones. Cuando se le preguntó directamente sobre los rumores de que él o Ande pudieran estar saliendo con otras personas, Kerem fue muy diplomático. No negó ni confirmó explícita y directamente cada rumor individual, pero sí enfatizó que lo más importante para él es el respeto mutuo y la paz en la vida de las personas involucradas. Dejó entrever que a veces la presión mediática puede ser abrumadora y que en ocasiones es necesario tomar distancia y enfocarse en uno mismo. Lo que Kerem está intentando transmitir, y creo que es un mensaje muy valioso, es que las relaciones humanas son complejas. No siempre son blanco o negro, no siempre siguen un guión preestablecido. Lo que vemos en las redes sociales, lo que leemos en los titulares, a menudo es solo una pequeña fracción de la realidad. Detrás de las cámaras hay personas con sentimientos, con sus propias trayectorias y con derecho a vivir sus vidas sin ser constantemente juzgadas o analizadas. Kerem ha expresado su deseo de que la narrativa sobre su relación con Ande no se centre únicamente en los aspectos románticos o en los rumores de rupturas y nuevas parejas. Ha querido destacar la amistad, el respeto y el apoyo profesional que siempre han existido entre ellos, e incluso que continúan existiendo. Ha mencionado que a pesar de que las cosas hayan podido cambiar o tomar diferentes rumbos, la conexión y el cariño mutuo siguen ahí, en un plano diferente quizás, pero no menos valioso. Él ha insistido en que su aparición y sus declaraciones no buscan reavivar viejas polémicas ni generar más chismes. Al contrario, su intención es cerrar ciclos, ofrecer una versión más auténtica y, sobre todo, dar paz a quienes se han preocupado por ellos. Es un llamado a entender que aunque hayan sido una pareja icónica en la pantalla, sus vidas personales tienen derecho a seguir su propio curso, lejos de las cámaras y las especulaciones constantes. Además, Kerem ha hecho hincapié en la importancia de la verdad. En un mundo donde la desinformación y los rumores pueden propagarse a la velocidad de la luz, él siente la responsabilidad de, hasta donde sea posible y sin vulnerar su privacidad, ofrecer un atisbo de la realidad. Su actitud es la de alguien que, tras un periodo de observación y quizás de reflexión, decide tomar la palabra para evitar malentendidos y para proteger lo que considera valioso. Si analizamos sus palabras, vemos un hombre maduro que ha aprendido a navegar por las aguas a veces turbulentas de la fama. No busca justificaciones ni se victimiza. Simplemente expone su perspectiva con honestidad y respeto. Ha mencionado que en su momento tanto él como Ande vivieron una etapa muy especial y que, como muchas etapas en la vida, evoluciona. Lo crucial, según él, es cómo se maneja esa evolución y qué se decide preservar. Y es aquí donde entra la búsqueda de la verdad. La verdad, en este contexto, no es necesariamente un titular jugoso o una confirmación rotunda de un estado civil. La verdad, según Kerem, parece ser la aceptación de que las cosas cambian, que las relaciones se transforman, y que el respeto por los sentimientos y las decisiones de los demás es fundamental. Es la verdad de que, más allá de ser figuras públicas, son personas que merecen un espacio para vivir sus vidas con dignidad. Sus declaraciones también nos invitan a reflexionar sobre el papel que jugamos como público y como consumidores de noticias de entretenimiento. ¿Hasta dónde es saludable la especulación? Cuando se cruza la línea del respeto. Kerem, al pedir implícitamente un poco más de comprensión y menos juicio, nos está pidiendo que seamos conscientes de nuestro impacto. La forma en que Kerem ha manejado la situación, eligiendo hablar en un momento oportuno y con un mensaje de paz y respeto, demuestra una gran inteligencia emocional y un deseo genuino de aclarar las cosas sin crear más drama. No está avivando las llamas, sino intentando apagarlas con la luz de la verdad. En resumen, lo que Kerem Bürsin ha querido transmitir es que su relación con Hande Erçel fue algo muy significativo para ambos, que la admiración y el cariño perduran en un nivel de amistad y respeto, y que las especulaciones constantes no solo son agotadoras, sino que a menudo distan mucho de la realidad. Su búsqueda de la verdad es una invitación a ver más allá de los titulares y a entender que las vidas de las personas son complejas y privadas. Y ahí lo tienen, queridos amigos. Un análisis profundo de las recientes declaraciones de Kerem Bürsin respecto a Hande Erçel. Espero que este vídeo les haya parecido intrigante e informativo y que haya aclarado muchas de sus dudas. Ha sido un placer desglosar esto con ustedes, y sé que muchos estaban esperando esta información. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que Kerem logró aclarar los rumores?
¿Les parece acertada su perspectiva? Dejen sus comentarios abajo, estoy deseando leer sus opiniones y debatirlas juntos. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran like a este vídeo. Compartan esta información con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Ande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.